Okay, thank you for joining us again with this seminar. Gracias por acompañarnos una vez más a este seminario. Let's go to the page of 12, the bottom of page 12. Vamos a la página 12. It says, character carries good and bad consequences with it. El carácter trae consecuencias buenas y malas consigo. It's very important that a child understand there are consequences for their behavior. Es importante que los niños entiendan que hay consecuencias por su comportamiento. Just like we talked about the tree, como hemos hablado con el árbol, and how the roots affect the fruit, y cómo las raíces afectan el fruto. In the same way, these are consequences of what is underneath the ground. De la misma manera hay consecuencias cuando las cosas no van bien bajo la tierra. If a person has bad thoughts, si la persona tiene mal pensamiento, and they develop a bad attitude, y desarrolla una mala actitud, and they say bad words, y dice malas palabras, and they have bad actions, y tiene malas acciones, that will have bad consequences. Obviamente van a haber malas consecuencias. But in the same way, if a person has good thoughts, pero de la misma manera, cuando una persona tiene buenos pensamientos, and they develop a good attitude, y desarrolla una buena actitud, and they have good words, y desarrolla buenas and palabras, they have good actions, y tiene buenas acciones, they will have good consequences. Va a tener buenas consecuencias. So when you talk to children about character, show the consequences of good and bad character. Entonces, cuando tú hables con los niños de carácter, explícales que hay consecuencias positivas y negativas. In the character curriculum that I've developed for you, en el currículo de carácter que he desarrollado para ustedes, I give examples of good and bad character. Doy ejemplos de buen y mal comportamiento. So the child will understand, así que el niño entenderá, from the lessons, por las lecciones, the good consequences, las buenas consecuencias, and the bad consequences, y las malas consecuencias, of having good character qualities, de tener buenas cualidades de carácter, or developing bad qualities in their life, o desarrollar mal carácter en su vida. You see, there's an opposite side of everything that is good. Recuerda, siempre hay algo opuesto a lo que es bueno. So, for instance, you're talking about truthfulness. Entonces, por ejemplo, tú estás hablando de de decir la verdad. The opposite quality would be telling lies. Lo opuesto es decir mentiras. Or you're talking about gratefulness. Podemos hablar de gratitud. The opposite quality would be complaining. Y la actitud opuesta podría ser ingratitud. Or if you're talking about obedience, si tú estás hablando de obediencia, the opposite quality would be rebellion. Lo opuesto podría ser rebeldía. So you see, in each of these, there's good and bad consequences. Entonces, en todo en la vida siempre hay algo bueno o malo. And like it says here, good seeds produce good fruit. Y como dice aquí, buenas semillas producen buen fruto. Or good consequences. O buenas consecuencias. And bad fruit produce bad fruit or bad consequences. Malas semillas producen mal fruto o malas consecuencias. Now, I want to share a cultural perspective with you that I've seen. Ahora te quiero enseñar una perspectiva cultural que he visto. I've traveled to different parts of the world. He viajado en diferentes partes del mundo. And what I've observed in societies, y lo que es observado en sociedades, in cities, en ciudades, in countries, en países, is where there is a lack of self-control of the people, es acerca del dominio propio de las personas, or a lack of, I would say, good character. He visto mal dominio de las personas, quizás un buen carácter, or self-control, dominio propio. It's necessary to have a lot of external control, porque es necesario que haya mucho control externo, by the system of government, por el sistema de gobierno, or by the police, o por los policías, in order to to protect people, en orden de proteger a las personas. You see, when a people are self-governed or self-controlled, quiero que entiendas esto. Cuando las personas tienen dominio propio, there's less need for outward control. No hay mucha necesidad de tener un
una limitancia externa. because people are limiting themselves. Porque ellos mismos, las mismas personas, se limitan a sí mismos. This is really God's intention for us. Y esa es verdaderamente la intención de Dios para He's nosotros. created us in such a way that we are to have internal restraint or internal control. Él nos ha creado para que tengamos un control interno, desarrollemos dominio In propio. our love for God Primeramente en nuestro amor con Dios and our love for others. y nuestro amor por otros. But when we don't love God Pero cuando no amamos a Dios and when we don't love y cuando others, no amamos a otros, God allows, there's a system that He allows, even times, I believe, through governments. y cuando no desarrollamos esto, Dios permite que haya una limitación aún por medio del gobierno To bring restraint or to bring control. para traer control y Because the restricción. people will not control themselves. Porque la gente no se controla a sí mismo. In order for there to be a functioning society, they need to have external control. Porque ellos necesitan un control externo para poder vivir. Maybe you can ask this question in your discussion groups. Quizás tú puedes hacer esta pregunta en tus grupos de discusión Am I a person that's internally controlled? y hacerte esa pregunta. ¿Yo tengo un control propio Or do I need external control to do what is o right? es necesario tener un control externo para hacer lo que está correcto? It has been said that a person of character is somebody that does what is right, even when others are not watching. Se dice que una persona correcta hace lo que es correcto aun cuando la gente no lo ve. See, that's a person that is self-controlled. Esto es una persona que tiene dominio propio. It doesn't depend on outward circumstances. No depende de las circunstancias. You know, we see this in the life of Joseph, don't we? Nosotros vemos esto en la vida de José. Joseph had internal control. José tuvo dominio propio. The Bible says he feared God, La Biblia dice que él temía a Dios and he believed that if he sinned against God, y él entendía que si pecaba delante de Dios, that was what he didn't want to commit adultery with Potiphar's wife because he knew that was a sin against God. es por eso que José no cometió adulterio con la esposa de Potifar, porque él sabía que era un pecado en contra de Dios. He had internal control. Él tenía un control propio. So we need to have internal control Así que debemos de tener dominio propio if we are to be people of character. si queremos ser personas de carácter. And this is something we have to teach children. Y esto es algo que debemos de enseñar a los niños. Not just to be good when the teacher's in the class. No solo de comportarse bien cuando los profesores Not estén en just to clase. be doing what's right when you are there as a parent. No solo que se comporten bien cuando tú como padre estás en casa. I remember as a young child, Yo recuerdo que como un joven niño, one day I was playing ball with my friends, un día yo estaba jugando a pelota con mis amigos. and my mother came out and told us to play away from the house so we wouldn't break a window. Entonces mi mamá nos pidió que jugamos más lejos de la casa porque podríamos romper un But we vidrio. went on playing. Pero nosotros seguimos jugando. We didn't listen to my mother. No escuché a mi mamá, no escuchamos a mi mamá. And would you know, I hit a ball. Entonces yo pateé la A pelota baseball went right through the bed to the living room window. y la pelota de béisbol cruzó y rompió una ventana y terminó en la sala. My mother came out. Mi mamá salió, She sent all the neighbor children home. mandó a todos mis amigos a casa, She took me into the bedroom me tomó para el cuarto and she said, "You get down on the side of the bed y ella me dijo, ponte debajo de la cama and you ask God to forgive you." y pídele a Dios que te perdone. I can still remember that experience I Puedo had. recordar esa experiencia que Suddenly, tuve. it wasn't that I had just disobeyed my mother, Tristemente no solo desobedecí a mi madre, but I knew that I had done something against God. pero también reconocí que hice algo en contra de Dios. You see, that day I was being taught to Ese- have respect for God. Ese día entendí o fue animado a tener respeto por Dios. And I believe that put something in me Y yo creo que eso me puso algo en mí to understand that I wasn't just accountable to my mother and father, para entender que no solo debo de rendir cuentas a mis padres, but I was also accountable to God. pero también debo de rendir cuentas hacia Dios.
So teach children that they're accountable not only to their parents but also to the Lord. Entonces enseña a los niños a no solo dar cuentas a los padres, sino también a In Dios. page 13, we have some quotations there. En la página 13 tenemos algunas menciones. Booker T. Washington is a African American man Booker T. Washington es un hombre afroamericano who started Muskogee College. quien comenzó un colegio llamado Muskogee. And I love this quotation. Y me encanta esta mención. He says, excellence is doing Él dice, la excelencia es hacer a common thing cosas comunes in an uncommon manner. de una manera nada común. He is saying, whatever you do it with excellence. Él lo que decía es, cualquier cosa que hagas, hazlo con excelencia. Even if it's a small thing, do it with excellence. Cualquier cosa debes de hacerlo con excelencia. Scripture says, doesn't it, that everything we do it for the glory of God. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la So gloria de this is Dios. the same idea. Entonces, esa es la misma idea. Albert Einstein Albert Einstein, said, try not to become a man of success, él dijo, no trates de ser un hombre de éxito, but rather try to become a man or woman of value. sino más bien trata de ser un hombre valioso. You see, I believe he was saying, don't just try to be an outward success, but be a man or woman of inward value or of character. Lo que él quería decir es que no solamente seas una persona que tiene éxito, sino sea una persona que tenga un valor. See, many times we define success in many different ways. Sabes que muchas veces definimos éxito de diferentes maneras. We define success with financial means. Definimos éxito por finanzas, por cuánto tenemos. We define success with maybe a certain kind of job, Quizás definimos éxito con un trabajo bueno, maybe a certain position in a company, quizás con una posición en una compañía, or maybe even it's the kind of reputation we have. o aún quizás con la reputación que tenemos, How other people think of us. cómo la gente piensa de nosotros. But Albert Einstein is saying, become a man or a woman of value. Pero lo que Albert Einstein quiere decir es que seamos personas de valor, Become a person of character. seamos personas de carácter. See, I believe that if you and I become people of character, Así que yo creo que si tú y yo somos personas de carácter, we will be successful. seremos exitosos. But if we try to become just a person of success without character, Pero si solo queremos y nos enfocamos en ser personas de éxito y no de carácter, we won't have true success. no vamos a tener éxito. So character is the foundation of a successful life. Déjame decirte algo, carácter es el fundamento del éxito. That's why we talk about character being more important than knowledge. Es por eso que hablamos que carácter es más importante que You see, conocimiento. a person can be very smart, Tú puedes ver una persona puede ser muy inteligente, but very crooked, pero nada buena, very dishonest. muy deshonesta. So having knowledge is not enough to be a success. Así que tener conocimiento no es tener éxito. In fact, sometimes people with knowledge use it the wrong way. Aún por hechos hemos visto que gente con conocimiento hace las cosas de una manera contraria Because of a lack of character. porque tiene poco So is it more knowledge we need? carácter. Entonces The world says, yes, we need more knowledge. el mundo nos dice tengamos más conocimiento. The problem is we don't have enough understanding. We're lacking in knowledge. El mundo nos dice es que no, la gente no está entendiendo, somos pobres en But I conocimiento. believe our problem is bigger than that. Pero yo creo que nuestro problema es más It's grande que deeper eso. than that. Es más profundo And que eso. Jesus touched on it. Y aún Jesús tocó eso. He said it's the heart of man Jesús dijo que es el corazón del that hombre needs to change. que debe de cambiar. And when the heart of men and women Y change, cuando el corazón del hombre y de la mujer cambia, they use the knowledge they have él usa el conocimiento que tiene to benefit others. para beneficiar a You otros. see, if you're a person of bad character and you have knowledge, Si tú eres una persona de mal
carácter y tienes conocimiento, I would say you or I, if we have bad character, por ejemplo, puedo ser mi ejemplo. Si our yo tengo mind, mal our carácter, mind thinks, how can this benefit me? mi mente siempre va a pensar en cómo puedo How beneficiarme a can this mí. knowledge benefit me only? ¿Cómo puedo beneficiarme solamente a mí? It doesn't matter about anybody else, it's just me. No me importan las demás personas, solo soy yo. And so the knowledge actually is not doing me any good, it's actually doing me harm. Entonces el conocimiento no hace nada productivo. But if I am a person of godly character Pero si soy una persona con un carácter and bueno I have a love for y others, tengo amor por otros, then what I receive, the knowledge, I want to help others with the knowledge I have. así que con el conocimiento que tengo, mi deseo va a ser ayudar a las personas. I'm not self-concerned only. No solo me concentro en mí mismo, I'm also concerned about others. me concentro en otros. So who would you rather have as a friend? Entonces, ¿tú a quién considerarías como amigo? Somebody that's a person of character ¿Una persona que tiene carácter or somebody that only has knowledge? o solo una persona que tiene conocimiento? I know I would want a person that has character, Me gustaría tener un amigo que tenga carácter and of course they have knowledge as well. y también que tenga conocimiento. Vincent Lombardi, he was a coach, American football coach. Vincent Lombardi fue un entrenador de fútbol He americano. said the price of success is hard work, Él dice, el precio del éxito es un trabajo duro, dedication, implica dedicación and the determination y determinación, that whether we win or lose, y ya sea que ganemos o perdamos, we have applied the best of ourselves habremos aplicado lo mejor de to the nosotros task that is at hand. a la tarea encomendada. I believe you will see several qualities there, isn't it? Yo creo que tú puedes ver varias cualidades ahí. He said that success is hard work, Él dice que el éxito es un trabajo duro, dedication, con dedicación and determination. y determinación. He wasn't talking about just if he wins that he's successful, Él no solo nos dice que ganar es tener éxito, but he says whether we win or lose, pero él dice, aun cuando the ganemos o main perdamos, thing is that we've done our best. lo que hemos logrado es hacer lo mejor And that de makes a nosotros. success. Y eso hace que tengamos éxito. See, that's the idea that it's more about the choices that we make. Esa es la idea de que tiene que ver con las decisiones que tomamos. And we all know that everybody can't win all the time. Y nosotros sabemos que nadie puede ganar siempre. Okay, on page 14, we have the example of Amelia Earhart. En la página 14 tenemos el pensamiento de Amelia Earhart. Earhart, she was a lady that flew, the first female that flew from, I believe it was New York to Paris by herself in an airplane. Emilia Earhart es la primera mujer que manejó un avión y se dirigió, sin más no lo recuerdo, de Nueva York a París. And she said in soloing, or that meant flying by herself, Y ella dice, cantando en solista o solitario, as in other activities, como en otras tareas, it is far easier to start something than it is to finish it. es mucho más fácil empezar algo que terminarlo. Have you found that to be true? ¿Alguna vez has encontrado esto, verdad? Maybe you have a dream to do something and you start, but it's very difficult to complete it. Quizás has tenido un sueño que has empezado, pero es muy difícil terminarlo. Why is that? ¿Por qué es eso? Because it requires character. Porque eso requiere carácter. We can have many dreams, Podemos tener muchos sueños, but unless character is formed in our life, pero a menos que el carácter sea formado en nuestras we vidas, will never see it accomplished. nosotros nunca vamos a ver alcanzar eso. Because character requires determination. Many different things have to be developed in our life. Porque carácter implica muchas cosas para poder alcanzar. Things don't happen automatically. Las cosas no pasan automáticamente. So, like she says, it's far easier to start something than it is to finish it. Así como ella dijo, es más fácil es comenzar algo que terminar. Many times people have beautiful dreams and visions for their life. Muchas veces la gente tiene una visión o sueños para sus vidas, But it requires character to have it fulfilled. pero requiere carácter para conseguirlo.
So that's why it's so important to teach children qualities of character. Es por eso que es muy importante enseñar a los niños carácter. Because it's not enough just to have a dream, Porque no solo es importante tener but un it's to sueño, develop the qualities pero desarrollar el carácter, estas cualidades in our life en nuestras vidas so that we can fulfill those dreams that maybe God has given us. para que podamos alcanzar los sueños que Dios nos ha dado. Abraham Lincoln said, "No man resolved to make the most of himself Abraham Lincoln dijo, ningún hombre que se propone dar lo mejor de sí can spare time for personal contention." dedica tiempo para disputas personales. I believe Abraham Lincoln was saying that if you're going to make the most of yourself, you shouldn't be in conflict with others. Lo que creo que Abraham Lincoln decía es que si tú quieres lograr las cosas, evita tener peleas con las personas. And Martin Luther King said, Y Martin Luther King "I have a dice, dream tengo un sueño. that my 4 little children Un día mis 4 hijos will one day live in a nation van a vivir en una nación where they will not be judged by the color of their skin, donde no serán juzgados por el color de su piel, but by the content of their character." sino por la esencia de su carácter. You see, we shouldn't judge. That's outward judging of people by their skin or by their maybe where they come from in life. Y muchas veces es de la manera en cómo calificamos a alguien, no por su piel o por de dónde viene, But we should recognize them for their character, pero deberíamos reconocerlos por su carácter, not just how they dress or the outward part of them, even perhaps their personality. no solo por su forma de vestir o ser, sino por su carácter. But what are the character qualities they have inside their life? Pero debemos de identificarnos por el carácter que ellos tienen. Okay, let's take a break again. Muy bien, entonces tengamos un And break. let's also go back into your discussion groups. Regresemos a nuestros grupos de discusión. And if you would please answer the question, what did I learn this last session? Y por favor, puedes responder esta pregunta. ¿Qué And aprendí en how esta sección? how does this affect the teaching to my children or to my Sunday school? ¿Y cómo afecta esto? ¿Cómo puedo aplicar esto a las personas que enseño? Remember we talked about how character is developed Recordemos hablar de cómo se through desarrolla our el carácter thoughts, por nuestros our pensamientos, attitudes, acciones, our words and palabras y actions. acciones. We talked about the Hemos consequences hablado sobre las of consecuencias good and bad seeds. de buenas y malas We semillas. talked about things doing with excellence. Hemos hablado que las cosas deben de hacerse con And we excelencia. talked about true success. Y hemos hablado del verdadero éxito. So go ahead. God bless you. We'll Entonces, see you next session. Adelante, Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente sección.